Comenzamos la grabación. Buenas noches a todos, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a iniciar nuestra clase de sistema renal. Me disculpo por la ausencia de la clase pasada, pero tuve un problema con mi computador que no encendió más y obviamente ahora me conseguí otro que tiene computador de mi hijo que tampoco funciona de maravilla, pero al menos me pude conectar. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias, con harta lluvia, pero bien. Sí, se pasó y el frío, bajó igual la temperatura harto. Ya. Antes de que, cierto, tuviéramos ese impasse la semana pasada, nosotros estábamos hablando acerca del sistema renal. Ya yo les comentaba que también se conoce como urinario o nefrourinario, ¿ya? Entonces conocimos algunas de las funciones del sistema renal y sus componentes principales, las estructuras básicas, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar haciendo un breve repaso, ¿cierto? Hicimos una lectura también, donde asimilábamos nuestros riñones, ¿cierto? La limpieza de una casa. ¿Ya? Entonces, la idea es que nosotros también vayamos aquí recurriendo eh, a ciertos fenómenos cotidianos para también ir haciendo un símil con lo que estamos estudiando. Bueno, vamos a volver a presentar en algo interesante. ¿Ya todos ven bien la pantalla? Me parece que sí. Teresa, dígame antes de que continuemos. Consulta, profe, algún libro para que lo apoyemos. Su texto que han utilizado en todas las clases es el mismo. Era el módulo 4 y los contenidos están desde la página, déjame revisar porque no me sé de memoria la página 93 en adelante. Muchas gracias, profe. Ya, la misma guía, la guía 3. Continuamos entonces. Ya, vimos un video, ¿cierto? Donde ustedes tomaron algunos apuntes y que nos hablaba acerca de cómo también funcionan nuestros riñones, ¿cierto? Y nos mencionaba que responde frente a ciertos cambios que se dan de manera constante en nuestro día a día, ¿ya? Y estos cambios podían ser cambios de temperatura, ¿cierto? La exposición también a los estímulos externos, que van obviamente haciendo que tengamos que responder frente a ellos. Y el mecanismo por el cual entonces se mantiene este medio interno equilibrado es la homeostasis, ¿ya? Que permite, ¿cierto?, mantener un balance corporal. Pero sabemos que no solo se debe al sistema renal. Todos los sistemas que nosotros hemos estudiado, que seguiremos estudiando, ¿cierto? Son sistemas que aportan a que hay un equilibrio y se produzca esta homeostasis, ¿ya? Quiere decir que nuestro cuerpo, ¿cierto?, tenga una temperatura que está más o menos en promedio entre los 37 grados, ¿cierto? Que la cantidad de azúcar en nuestra sangre también esté controlada, las sales, el agua también, ¿cierto? Y que vayamos eliminando todos aquellos desechos, ¿cierto? Que no nos sirven y que eventualmente podrían enfermarnos o contaminar nuestra sangre, ¿ya? Entonces, para eso están nuestros riñones, ¿ya? Y para mantener la estabilidad de los líquidos en nuestro cuerpo, entonces se produce la homeostasis. Y esta homeostasis se regula gracias a la osmorregulación, que lo que hace es, ¿cierto?, regular la presión osmótica, ¿ya? O sea, de los líquidos que están en nuestro cuerpo.
y posteriormente obviamente los tiene que desechar, ¿cierto? Todo aquello que no nos sirve, desechos metabólicos y también el agua que está en exceso en nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces se produce la cantidad de los líquidos corporales a través de estos dos mecanismos. Vamos a dejar ingresar aquí a la Viviana. Hablamos también, ¿cierto?, de que la forma en que nosotros percibimos esta eliminación de desechos es a través de ese deseo de orinar, ¿ya? Y planteamos la pregunta de por qué orinábamos, ustedes respondieron, ¿cierto? Dieron sus apreciaciones y obviamente estaban en lo correcto, ¿cierto? Para eliminar los desechos, ¿ya? Esto ocurre durante todo el día, ¿cierto? Y se produce porque los órganos de nuestro sistema urinario, que también los conocimos, ¿cierto? Las estructuras básicas, nos avisan de que es momento de eliminar ciertos desechos, ¿ya? Que llegaron a la sangre, ¿cierto? Y llegan a través de otros órganos y de otros sistemas, ¿ya? ¿A través de qué otros órganos llegarán a la sangre, por ejemplo, estos desechos, estas sustancias de desechos? ¿Qué otro sistema funcionará en coordinación con el sistema renal? ¿Qué sistema permite que circule la sangre por nuestro cuerpo? Circulatorio. Circulatorio. ¿Qué sistema se les ocurre a ustedes que eh, ingresará el oxígeno y expulsará el CO2? ¿Los pulmones? Pulmones, sistema Respiratorio. respiratorio, ¿cierto? Perfecto. Ese CO2, ¿cierto? En algún momento está circulando por nuestra sangre y tiene que desecharse de alguna forma. Entonces, de manera coordinada, estos distintos sistemas van actuando. Las estructuras básicas del sistema renal también es algo que nosotros vimos, ¿cierto? Yo voy a ir indicando la estructura y ustedes me van a ir mencionando cuál es su nombre, ¿ya? Pero arriba ustedes pueden ver que está sobre ella las glándulas suprarrenales. ¿Cómo se llaman esas estructuras? Riñones. Los riñones, ¿cierto? Que son estos cafecitos. Tenemos dos riñones entonces. Estos dos órganos, ¿cierto? Se unen a otras estructuras que cumplen otra función. En los riñones, ¿cuál era la función que ocurría? La depuración de la sangre. Exacto, ¿cierto? Ahí se elabora también la orina, ¿cierto? Se secreta la orina, o sea, esto, su función es secretora. Los riñones entonces tienen función secretora y aquí es donde se va a producir la orina. Después, los riñones envían a otras estructuras que son estas larguitas que están aquí, ¿cierto? Envían esta orina. ¿Cómo se llaman estas estructuras largas? Ureter. Uréteres, ¿cierto? Y ellas recogen la orina, ¿cierto?, que sale del riñón. Por lo tanto, pasamos de un órgano que tiene una función secretora, porque secreta, porque produce, ¿cierto?, la orina, a estos dos órganos que son los uréteres, que lo que hacen es recolectar la orina. Entonces, estos son nuestros órganos recolectores. ¿Y dónde se recepcionará la orina? Después de los uréteres, ¿qué tenemos? En la vejiga. La vejiga. Aquí se recolecta, ¿cierto?, la orina. Entonces, es como un recipiente que va a contener la orina, ¿cierto?, hasta que sea expulsada o secretada, ¿cierto?, finalmente por un órgano que está al final de este sistema que se llama, Uretra. ya, y esta Uretra. entonces la abierta al exterior, ¿ya? Yo creo que están súper claros con las estructuras básicas. ¿Hay alguien que no entienda o que necesita ahondar más en esto? Daniela, dígame.
Disculpe, señorita, lo que pasa es que yo estoy como un poquito desconectada porque estuve enferma Ujú. y no me podía conectar a clases tampoco por el tema del sistema frontal que estamos viviendo acá en la zona, pero estoy muy como desorientada en las clases, entonces estoy entendiendo bastante poco. Trato de conectarme y todo, pero Ajá. no entiendo mucho. Ya. Te entiendo, Daniela, porque ha estado el clima, obviamente ha sido una limitante en estos días. Pero la ventaja es que el día de hoy estamos haciendo el repaso del sistema renal desde cero, ¿ya? Porque lamentablemente yo la semana pasada, no por el clima, por un tema con mi computador que no encendió, les prometo que así fue, yo intenté encenderlo y no, se quemó. De hecho fue en el colegio que se quemó y llegué acá con la esperanza de que cambiándole el cable iba a funcionar, pero no era el cable. Y no me pude conectar, porque no tenía obviamente otro computador para poder hacer la clase. Así que hice una clase de sistema renal y hoy estoy retomando nuevamente todo eso. Así que partiste de cero con sistema renal, ¿ya? Por lo menos yo creo que esa es una buena noticia. ¿Hay algo, Gracias, señorita. Profe, hay profe, algo en la que no entiendas, que necesites que yo te vuelva a explicar ahora? profe, Luz, Profe, buenas tardes. Disculpe, profe, mire, esa palabrita, arteria aorta, dicen. sí, es parte también de las estructuras de este sistema que se conecta a otro sistema, ¿ya? Pero enfóquense ustedes en las estructuras básicas que son los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra, ¿ya? Para que no se confundan, porque si no les va a generar confusiones ahí con el sistema circulatorio, Ya, gracias, profe. ¿ya? Ya voy a tratar de ir lentito para que puedan tomar apuntes. Si quieren escribir algo, me dicen, no tengo problema, ¿ya? Ya, entonces, estos son los órganos del sistema urinario, ¿ya? O sistema renal o nefrourinario. Son los órganos básicos. Dos riñones, dos uréteres. Alguien me habló, parece. Ingrid, ¿no? Profesora, disculpe, yo necesito hacerle una pregunta sobre la cantidad de agua que depuran los riñones en el día, el promedio, porque yo estuve estudiando, es que acá en el libro dice 2000 litros de sangre, y yo estuve leyendo, buscando otra información y descubrí que decía 180 litros. Ya, al día eso es imposible. Lo que eliminamos nosotros más o menos son de 1,5 a 2 litros de orina en el día. ¿Ya? Porque 180 litros, piensen ustedes, una botella, no sé, de bebida son 2 litros. Y eso multiplícalo por 90 botellas. Si fuera así, estaríamos todo el día orinando. ¿Ya? Así que ese dato, yo no sé, la verdad, ¿en qué página encontraste esa información? Porque a lo mejor está igual con algún error el libro. Gracias, por eso era mi confusión, encontraba que era demasiado. Quizás lo que puede ser, no sé en qué página está, pero a lo que te refieras es lo que limpia los riñones. En la página 98 dice, en promedio ellos filtran y depuran en un día el equivalente a 2000 litros de sangre. Pero está hablando de la sangre, no de la orina que eliminamos. Sí, de la sangre. De la sangre. Efectivamente, eso es lo que circula por tu cuerpo a diario, que nosotros no notamos y se va depurando de distintas formas. Ahí es donde ¿pueden cerrar un micrófono, por favor? No se escucha nada. y ahí parece que descubrí el micrófono.
Como estaba diciendo, ahí es donde entra esto de la coordinación entre sistemas, porque la sangre es parte, obviamente, del sistema circulatorio y obviamente se está todo el día moviendo, ¿cierto? Circulando y lógicamente se va depurando, ¿ya? Lleva y trae, entra oxígeno, va la sangre oxigenada, ¿cierto? Se va eliminando el CO2, qué sé yo, por la respiración, pero son muchos sistemas actuando de manera coordinada, ¿ya? Así que sí, ese dato es correcto. Es que yo lo asocié al tiro a la orina, no sé por qué, pero es correcto. Gracias, profesora. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Continuamos entonces. Para la Daniela, que hoy día se viene incorporando, yo dejo estos PPTs donde está la información un poco más accesible si es que no tienen el libro y resumido también con imágenes, entonces pueden luego ver el libro, o sea, ver la grabación y además yo comparto los links de esta presentación. Así que después de que terminemos aquí se lo voy a enviar a él, ¿ya? Para que también tengan ustedes este recurso. Ya, continuamos entonces. Pasando ya al tema que va de la mano con lo que estaba diciendo ahí la compañera, ¿cierto? En el día nosotros producimos entre 1,5 litros y 2 litros aprox de orina, ¿ya? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Que antes de que obviamente nuestro organismo se enferme, ¿cierto? Se intoxique, con todos estos desechos, va ocurriendo un proceso depurativo que va limpiando, ¿cierto? Nuestra sangre, que va limpiando nuestro organismo y se va produciendo orina, que es a través de la cual se eliminan estos desechos, ¿ya? Y esto obviamente está en manos de nuestros riñones, ¿ya? Entonces, la sangre que mencionaba la compañera que se limpia, por decirlo de alguna manera, eh, es harta en cantidad de litros, pero lo que nosotros eliminamos, obviamente se traduce solo a lo que no nos sirve, por lo tanto, es harto menos en cantidad de litros, ¿ya? Y obviamente a través del flujo sanguíneo es que llegan estas sustancias dañinas a nuestros riñones, ¿ya? También eliminamos, y por eso la orina, ¿cierto?, el agua que no utilizamos y las sales minerales que tampoco vamos a necesitar, ¿ya? Entonces, así es como obviamente van los riñones trabajando y produciendo estos desechos. Esta sangre que desecha está conformada por sales disueltas, ¿cierto? Por el ácido úrico, la coloración que tiene, ¿cierto? Se debe a los pigmentos que están presentes en la orina, pero mayormente lo que eliminamos es agua, ¿ya? De eso se compone principalmente. Vimos un video también la clase pasada, Daniel, así que si puedes ingresar después al canal de YouTube, puedes también encontrar el videito que vi, ¿ya? En el canal de La Viva está la presentación y ahí va a aparecer también el video. Ya, resolvimos esto también, explicar, ¿cierto?, la importancia de la homeostasis y escribir una de las dos funciones de los riñones. Para que vayamos haciendo un resumen y ayudemos a que la compañera que no pudo estar y quizás otros compañeros que no pudieron estar, les voy a pedir a ustedes que me puedan responder brevemente estas preguntas. La primera, explique, dice con sus propias palabras, la importancia de la homeostasis. Quizás definir brevemente qué es la homeostasis y por qué es tan importante. Cualquiera que se atreva, voluntario, pueden buscar información.
¿Cuál será la importancia de la homeostasis? ¿Se imaginan ustedes que nuestro organismo no fuese capaz de mantener este equilibrio y que, por ejemplo, nuestra temperatura estuviera subiendo y bajando constantemente y estuviera todo el rato, pasa de los 39 a los 35, de los 36 a los 38, ¿qué pasaría con nosotros? La homeostasis es el mecanismo mediante el cual los órganos internos conservan el equilibrio. Exactamente. ¿Y por qué es tan importante? Moisés levantó ahí la manito. No, profe, lo mismo que iba a decir ella nomás. ¿Ya? ¿Y por qué será tan importante entonces? Porque mantiene el equilibrio. Equilibrado. Y eso evitará obviamente que nos enfermemos, ¿cierto? Por ejemplo, siempre doy el mismo ejemplo, pero súper importante. Ustedes saben que cuando uno tiene temperaturas muy altas, obviamente eso es para defendernos, pero resulta que en el género masculino, una temperatura muy elevada tiene un riesgo de infertilidad. ¿Sabían eso? No, no lo sabía. No, Ya. profe. Produce por mucho tiempo una temperatura muy alta, puede provocar esterilidad en los hombres, ¿ya? Entonces, por eso obviamente es importante mantener esta temperatura controlada. Si bien nos defiende, también hay que saber cómo lograr equilibrar para que no genere un daño, obviamente, que puede ser irreversible. Perfecto, Nilsson, ¿cierto? Es la forma en que los órganos puedan seguir funcionando correctamente, ¿cierto? Muy bien. Y no se olviden que dentro de la homeostasis está un proceso homeostático que tiene que ver con mantener el equilibrio de los líquidos en nuestro cuerpo, ¿ya? Y ese tiene dos procesos, que es la osmorregulación, ¿cierto? Que regula la presión osmótica, y la excreción, que obviamente nos permite eliminar aquellos desechos metabólicos, el exceso de agua que ya no utilizamos. Y la segunda dice, escriba una de las funciones del riñón. Eliseo. ¿Produce la orina? Produce la orina, sí. Y limpia la sangre. Limpia la sangre, perfecto. ¿Ya? ¿Cierto? Esas son sus funciones principales. Muchas gracias. Continuamos. Ya, vamos a pasar entonces a la presentación del día de hoy. Hicimos nuestro resumen ya. Así que vamos a cambiar de presentación. Que tengan un poquito de paciencia mientras logro este. Ya. Disculpen que me demoré un poquito, pero vamos a presentar entonces la parte 2. Que son de profundización de los componentes del sistema renal. Hablamos ya de las múltiples funciones que tiene el sistema renal, de los órganos, ¿cierto?, de las estructuras básicas, de que trabaja también en coordinación con otros sistemas, sistema circulatorio, ¿cierto?, que es de donde proviene la sangre que el riñón filtra. Y vamos entonces hoy día a profundizar, y yo les quiero mostrar un videito de la formación de la orina. Ya, entonces vamos a ver ese video y después yo
Les voy a mandar igual este link para que ustedes lo puedan revisar por su cuenta, ¿ya? La idea aquí siempre, como les menciono, es que tomen apuntes, así que si tienen su cuaderno ahí, vayan tomando apuntes. Cada riñón incluye más de 1 millón de unidades de filtración de sangre llamadas nefronas. La sangre entra en las nefronas a través de un lecho capilar llamado glomérulo. Esta está rodeada por una estructura parecida a una copa, la cápsula glomerular, que es el comienzo del conducto llamado túbulo renal. A medida que la sangre fluye a través del glomérulo, la presión arterial la fuerza contra una capa especializada de células que rodean los capilares. Las células del laberinto bloquean las células sanguíneas y las proteínas, pero permiten que los residuos y el agua pasen a través del glomérulo hacia la cápsula glomerular. El filtrado fluye entonces hacia el túbulo contorneado proximal. Este proceso se llama filtración glomerular y es considerado el primer paso en la formación de la orina. Ya, es un video muy, pero explica el proceso súper bien. Les quiero ¿lo pudieron ver o no? Sí, profe. Yo sí. Sí, profe. Ya. ¿Qué entendieron del video? Que después de varias filtraciones, hay una última que se llama filtración glomerular, que es el primer paso para filtrar la orina. Ajá. ¿Y cuál es la estructura, en este caso, que realiza esa filtración? El nefrón. El nefrón. No se olviden nunca del nefrón porque una pregunta así ha aparecido. Alguien levantó la manito. Luz, parece que fue. Profe, es que dejan micrófono abierto y no se entiende nada en la clase. Ya, y vamos a ir cerrando los micrófonos, Luz, ¿ya? Yo no sé si escuchan la lluvia, pero aquí yo apenas lo escucho porque en el techo está muy fuerte la lluvia. Por eso les Pero preguntaba. acá me pasa lo mismo. Está muy fuerte. Es bien poco lo que se escucha. Moisés. ¿Qué? ¿El nefrón es una estructura, dijo? Ajá. ¿Qué más? Ya, que siempre hablamos de los riñones y los nefrones son los que en realidad filtran la sangre que llega, ¿ya? Miren, la primera vez yo siempre recomiendo que veamos el video, tomemos apuntes así como grandes rasgos, y la segunda, ahora ustedes anotan más a conciencia sus apuntes, ¿ya? Así que vamos a verlo una segunda vez y lo vamos a volver a comentar. Cada riñón incluye más de 1 millón de unidades de filtración de sangre llamadas nefronas. La sangre entra en las nefronas a través de un lecho capilar llamado glomérulo. Esta está rodeada por una estructura parecida a una copa, la cápsula glomerular, que es el comienzo del conducto llamado túbulo renal. A medida que la sangre fluye a través del glomérulo, la presión arterial la fuerza contra una capa especializada de células que rodean los capilares. Las células del laberinto bloquean las células sanguíneas y las proteínas, pero permiten que los residuos y el agua pasen a través del glomérulo hacia la cápsula glomerular. El filtrado fluye entonces hacia el túbulo contorneado proximal. Este proceso se llama filtración glomerular y es considerado el primer paso en la formación de la orina. Ya. Entonces, ¿se fijan que hay otro protagonista aquí? Porque siempre hablamos de los riñones, pero nuestro cuerpo es tan maravilloso que tiene millones de estructuras y algunas que ni siquiera hemos oído, ¿ya? Entonces hay que considerar que si bien este proceso ocurre en los riñones, estos riñones contienen otras unidades más pequeñas, ¿cierto? Que son las que hacen ese trabajo minucioso. Y en este caso, las unidades que filtran la sangre son los nefrones, ¿ya? Entonces, si a mí me llegaron a preguntar, por ejemplo, ¿dónde es filtrada la sangre? Y entre las alternativas está riñón y nefrón y, no sé, otros dos, ¿cuál voy a elegir yo? El nefrón. El nefrón. Exactamente, ya.
Entonces no nos olvidemos de eso. ¿Quedó más claro el video ahora? Y glomero, profe, entra por el glomero, dice, entra al nefrón. Sí, entran, ya, lo que pasa es que ya, llega al riñón, ¿cierto? En el riñón están estas unidades especializadas que son los nefrones, ¿cierto? Y estos nefrones van conduciendo la sangre por los glomérulos, cápsula glomerular, ¿cierto? Por el túbulo y va y vuelve, ya filtrada. Entonces hay muchas estructuras que están, igual que el sistema circulatorio, hay muchas estructuras por las que pasa la sangre, igual que el sistema respiratorio, hay muchas estructuras por las que pasa, ¿cierto? El aire que inspiramos. Entonces no trabaja solo, no es solo el riñón el responsable de tal función, sino que adentro es como una empresa. Y hay distintos trabajadores y hacen distintas funciones para que funcione, o sea, esta empresa logre su objetivo. Lo mismo pasa con el sistema renal. Y las células bloquean la sangre y dejan pasar el agua y los desechos. Exacto. Lo que sale finalmente, ¿cierto? Queda la sangre pura, limpia, y se eliminan los desechos y el agua que está en exceso y los sales minerales, que ya no ocupamos, obviamente. Ya. ¿Todos clarines hasta aquí? Profe, Dígame. entonces, por a donde dice que por el glomedular se filtra la orina y por los nefrones se filtra la sangre y los demás desechos. Exactamente. Ah, ya, profe, gracias. Está bueno, me apunte entonces. A la hora que no existe la célula, señora, no podríamos parar la sangre. Porque esas son las encargadas de bloquear la sangre para que no salga. Justamente. Ya. ¿Continuamos entonces? Yo creo que sí. Ya. Yo sé que esta diapo no se ve tan perfecta, pero voy a irles leyendo yo. Yo cuando pregunto por funciones del sistema renal, generalmente uno habla acerca de la purificación de la sangre, ¿cierto? Lo más cotidiano, pero hay muchas otras funciones que tienen. Ya, José, no hay problema. Partiendo, ¿cierto? Por la purificación de la sangre, ¿cierto? La primera purifica la sangre, elimina la orina, regula la presión sanguínea. Cuando alguien tiene hipertensión, ¿qué es lo primero que le dicen a uno que debería ir a hacer al médico? Ver si está bien qué cosa. ¿Alguien aquí es hipertenso o hipertensa? Soy hipertenso. Yo soy hipertenso. Disculpe, no escuché la pregunta. Perdón. Yo les decía, cuando uno va al médico y le dicen que es hipertenso, ¿qué es lo primero que te dice el médico que tienes que ir a revisar? La presión. La sangre, ¿ya? ¿Y qué órgano? Porque hacen una eco abdominal para ver qué órgano. Los El riñones. riñón. Los riñones. Eso es lo primero que nos piden revisar. Yo tengo retención de líquidos y siempre me dicen, tus riñones están funcionando mal. Yo he ido y la verdad que están funcionando bien. Pero también soy hipertenso, entonces tengo que estar regularmente revisando que estén bien mis riñones, porque obviamente esa presión puede en algún momento gatillar que eventualmente pudieran funcionar mal. Otra cosa que hacen, ¿cierto?, es que controlan el pH de nuestra sangre, ¿ya? O sea que hay un equilibrio ahí. Y ya habíamos mencionado la osmorregulación, ¿cierto?, que es la eliminación del agua y de los excesos de sales.
controlar también el volumen y la composición de la sangre, ¿ya? Obviamente, una sangre muy gruesa, como dicen, que obviamente no es el término técnico, pero es una sangre que está llena a lo mejor de desechos, entonces la idea es que nuestros riñones eviten que eso suceda, ¿ya? Y hay una última función que tiene que ver con la síntesis de una vitamina. Ya la síntesis quiere decir la producción o como la fabricación de una vitamina, ¿cierto? Que es una sustancia que se llama eritroproyetina, ¿ya? Y lo que hace es aumentar la producción de glóbulos rojos, ¿ya? Entonces eso también es una de las funciones, ¿ya? Y lo que voy a hacer yo es escribir esa función en el chat para que ustedes la pongan en sus apuntes. Profe, Profe, ¿y eso también está dentro de los riñones, la eritroproyetina? Eso se sintetiza, ahí ya hay procesos químicos en que se produce esta vitamina. Ah, esta es una vitamina. Sí. Profe, antes de este sistema estuvo pasando el sistema nervioso y antes de eso. El sistema endocrino. Ay, Sí. O sea, Eso fue lo primero que vimos. eso fue lo primero. Y hay videos de todo, así que ahí pueden volver a revisar. Ya. Es que lo que pasa es que yo a las clases de usted no me podía conectar antes porque los lunes casi siempre la tarde estaba medio ocupada. Ajá. Entonces me empecé a conectar cuando estábamos viendo el sistema nervioso. Ya, sí, ese fue bastante breve. Igual que este en realidad, porque hoy día deberíamos terminar. No, Renato. ¿Y el sistema endocrino fue largo, no? Ese fue un poquito más largo. Que el sistema de glándulas y secreción de hormonas fue un poquito más largo. No me preguntes cuántas clases, creo que fueron como tres o cuatro clases de eso. Ya. Y Ya. ahora estamos viendo este sistema renal. Sistema renal, sí. Y ahí le Ya. anoté la función, ¿ya? Para que ustedes lo registren en sus apuntes. Vamos a dar 2 minutitos para eso, para después continuar. Una consulta, profe. Lo que estamos aquí pasando es ya de cuarto medio o tercero medio todavía. Estamos en tercero todavía. Ya ustedes me dicen cuando estén listos para que continuemos. Profe, eso de que dice 12 centímetros de largo y 7 centímetros de ancho, ¿es el riñón? ¿La medida del riñón? Es la medida de los riñones. Gracias. ¿Y en dónde sale eso? ¿O es que usted lo escribió en otra parte? Disculpe. Eso está proyectado en la diapositiva, pero esta información también está en sus textos. Ya, prosigamos. Como les decía, estas presentaciones que hago yo es para que ustedes puedan estudiar igual de una manera más amena. Entonces, el que no quiere leerse todo el libro, ¿cierto? Que iba a encontrar un resumen con imágenes, un poquito más resumido, un poquito más amigable, ¿ya? Y esta información, de hecho, también la van a pillar ustedes en su texto, ¿ya? En la página
99, ¿ya? Y ahí abajo describen los riñones. Hay todo un párrafo dedicado a los riñones donde te dice que tienen una forma similar a un poroto, de hecho uno los ve y parecen como un porotito, ¿cierto? Y esas son las medidas, 12 de largo, 12 centímetros, lo cual igual es bastante. O sea, si ustedes ven una regla, nuestros riñones también son bien grandes. Y 7 centímetros de ancho, ¿ya? Y esto ya lo habíamos visto, sabemos que la mayor cantidad de lo que contiene la orina es el agua, que es el 95%, el 2% son las sales minerales y el 3%, ¿cierto?, otras sustancias orgánicas, ¿ya? De eso se compone principalmente. Van a encontrar otros datos en su texto, sí, obviamente, no sé, el color del riñón, ¿cierto? Y más explicaciones acerca de su función, ¿ya? Pero lo que a ustedes les interesa en este momento es principalmente saber dónde se ubican, ¿cierto? Sabemos que se ubican a la altura de la cintura y más o menos las medidas que tiene nuestro riñón. Ya. Aquí encontramos la anatomía y la función del riñón y podemos fijarnos en que están mencionadas las estructuras que vimos en el video, ¿cierto? Nos hablaban de los nefrones. Ustedes pueden ver acá entonces que tenemos un riñón, es un corte transversal, un modelo de un corte transversal, o sea que cortaron, ¿cierto? Si lo hicieran en un laboratorio, cortarían el riñón. Y lo que podríamos observar nosotros es que tenemos el riñón, por un lado, el uréter, ¿cierto?, que está conectado al riñón, y si empezamos a observar más en profundidad, vemos que están estos como pelillos, que son los que se ven acá más en grande, donde aparece el túbulo colector, ¿cierto?, el túbulo contorneado proximal. Esas son las estructuras de las que están compuestas, ¿cierto?, estas prolongaciones del uréter, ¿ya? Y es aquí donde se producen esas funciones más minuciosas, ¿cierto?, de filtrar, de quitar los desechos, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos la cápsula renal. La cápsula renal no es más que una cubierta, ¿cierto?, que rodea al riñón, ¿ya? Es lo que obviamente lo encapsula, el nombre lo dice. Está la arteria, que es el lugar por donde obviamente tiene que ingresar la sangre. Entonces, ingresa la sangre, ¿cierto?, por la arteria, y por la vena va a salir una vez que ya esté filtrada. Ahí se responde mejor la pregunta que hicieron de delante, ¿ya? Y también tiene obviamente una parte externa de nuestro riñón, que es la corteza, y la parte interna, que es la médula, ¿ya? Pero aquí lo más importante entonces es entender cómo funciona esto. Ingresa. ¿Por dónde ingresa la sangre al riñón? Por la arteria. Por la arteria, entonces es esta estructura que vemos en rojo. Y una vez que está filtrada por estas unidades, ¿cierto?, que son los nefrones, ¿por dónde sale? Por la vena. Por la vena renal, ¿cierto?, que está en azul, ¿ya? Eso es lo que debemos entender de esta imagen. ¿Se entendió? Y ahí veo un dedito para arriba. Ya. Seguimos entonces. Ya, le vamos a dar play a este otro video, ¿ya? Acuérdense de ir tomando apuntes. Voy a agrandar aquí. Vamos a profundizar entonces viendo este video. Los riñones sacan al exterior los productos de desecho de la actividad celular por medio de la orina. Y además, ayudan a controlar el nivel de ciertos elementos necesarios para el cuerpo, como el agua, las sales minerales y otras sustancias. Se va convirtiendo en orina. Cuando la orina sale de esas plantas purificadoras que son los riñones,
ya solo contiene productos inservibles para el organismo. Los riñones humanos filtran unos 180 litros diarios de agua y la mayor parte se reabsorbe. Apenas 1,5 litros pasa a la orina. La orina sale de los riñones por unos delgados tubos llamados uréteres, que la destilan gota a gota en un depósito situado en el fondo del pubis, la vejiga, donde queda almacenada hasta que se expulsa al exterior a través de la uretra. Las ganancias y pérdidas de agua del cuerpo son continuamente cambiantes, y sin embargo, la concentración de sus líquidos corporales permanece constante gracias al trabajo de los riñones, parcialmente autónomos, pero también controlados por el cerebro por medio de las hormonas. La naturaleza no se hubiera tomado el trabajo de diseñar 2 órganos de filtración si no tuvieran una importancia vital para el organismo. Equilibrio de agua. Normalmente, los riñones funcionan con una eficacia excepcional en su difícil tarea de vigilar el equilibrio interno de los líquidos de nuestro cuerpo. Pero a veces se producen fallos en la eliminación de la orina. Con frecuencia, las sales forman piedras que obstruyen el paso de la orina en la vejiga o a través de los uréteres y provocan intensos dolores. Es un problema antiguo, ya que se han encontrado piedras en momias egipcias. En algunos casos se eliminan quirúrgicamente, pero actualmente se utilizan mucho otras técnicas, como los ultrasonidos y el láser, para pulverizar las piedras y restablecer normal de la orina. Ya, no se ve el video. ¿Nadie pudo ver el video? Sí, Se veía hasta muy cierta mal. parte. Sí, yo lo vi. Sí, sí. Se ve, Sí, se ve súper bien. Ya. pero ahora ya no. Ahora ya me dice. Martín, tienes que, este video es súper bueno y es muy antiguo y yo siempre lo utilizo. No sé cómo ayudarte, Martín, pero tienes que cambiar de, eso pasa en ventanita, tienes que cambiar, Martín, de ventanita, porque el video está oculto en otra parte, tú ves ahora a los compañeros, ¿no? Ya pasemos la lista y después vamos a poner el video nuevamente, ¿ya? Ya. ¿Estamos, parece, con la lista? Vamos a continuar con el video. Ya, si es necesario, lo vemos después de nuevo, Martín, si puedes tú también verlo. ¿Ya? El fallo renal es mucho más grave. Cuando los riñones dejan de funcionar, el cuerpo no puede eliminar sus desechos y se produce un envenenamiento progresivo del organismo que, si no se trata, conduce inevitablemente a la muerte. En estos casos se recurre a la hemodiálisis o riñón artificial, un aparato que desde fuera del cuerpo filtra artificialmente la sangre imitando el trabajo del riñón. Para ello, durante 2 o 3 noches por semana, se filtra la sangre del paciente a través de una membrana, cuyos poros son semejantes a los de los capilares de la cápsula de la nefrona, y así se retienen los elementos necesarios y se eliminan los desechos. Para estos enfermos, solo existe un medio de liberarles de su continua dependencia de la hemodiálisis: el trasplante de riñón.
El riñón es el órgano del cuerpo que antes se trasplantó con éxito y el órgano que más se trasplanta hoy día. Los nuevos medicamentos que evitan el rechazo han aumentado enormemente la supervivencia de estos enfermos. Los riñones son los reguladores del equilibrio de líquidos y el sistema de limpieza de nuestro organismo. Gracias a ellos hemos podido adaptarnos a la vida fuera del agua, de donde salieron nuestros antepasados hace muchos millones de años. Ya. ¿Qué les queda de este video? ¿Qué aprendieron? ¿Qué les clarificó? Moisés. Profe, le anoté aquí, mire, una sola consulta. Los riñones son controlados por el cerebro, ¿cierto? Ajá. Ya, le coloqué eso y coloqué que la orina es producto inservible para el organismo, la orina que desecha el cuerpo. Ya un producto ya que no sirve para nada. Dos órganos de importancia vital para el organismo son los riñones. Las sales forman piedra que dificultan el paso de la orina. El fallo renal, el cuerpo no puede eliminar su desecho, lo que puede llevar al envenenamiento. Tiene que vializarse después como una alternativa. Ajá. Eso Necesito no un alcancé a notar. del video. No, está maravilloso tu resumen. Muy rápido y muy asertivo con lo que anotaste también. ¿Quién más anotó algo que le llamó la atención? Lo mismo que Moisés, solo que le agregué que los riñones filtran 180 litros de agua al día y la mayor parte es reabsorbida por el cuerpo. Ya. Y ahí está la respuesta a lo que dijimos antes. Harta agua también la que se va filtrando, ¿cierto? Pero obviamente no toda la eliminamos. Ya, porque también tenemos que considerar que nosotros somos mayoritariamente agua, por lo tanto hay que conservar esa agua para mantenernos también vivos, para tener nuestras células, ¿cierto?, en funcionamiento constante. Lo que anotó Moisés ahí acerca de controlado por el cerebro es un dato súper importante considerar, porque ahí se vuelve a ahondar en que el sistema renal no funciona por sí solo, también funciona con el sistema nervioso, también funciona con el sistema endocrino, ¿cierto? Funcionan todos los trabajos que funcionan. Moisés. Profe, 180 litros de qué, de sangre? De agua. Aparte de todos esos litros de sangre. De agua pasa por... Sí, pero no eliminamos toda esa agua. Claro, pero son 180 litros que, o sea, nosotros en el cuerpo más o menos tenemos 5 litros, ¿cierto? Pero como pasan a cada rato, forman 180 litros. Que pasan a través de los riñones. Tenemos agua en nuestras células, en nuestro cuerpo. Estamos formados de agua principalmente nosotros. Más del 70% de nuestro cuerpo está formado de agua. Entonces, esa agua que obviamente a través del alimento, el agua que tomamos, el té, todo lo que consumimos, justamente se va filtrando una y otra vez. Lo mismo la sangre. Ah, ya, son 180 litros de agua entonces. Sí. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra cosa, dato, algo que quieran destacar del video? ¿Habían visto alguna vez una cirugía de riñón? ¿Un trasplante? Luz. Profe, ¿y esa cantidad de agua filtran en el día los riñones? Esa cantidad de agua. No, pero las piedritas las ha tenido casi toda mi familia. Uy, ¿tú igual? Sí, de hecho yo tengo una pancreatitis debido a eso. Se me hizo un taponcito de piedras que no se pudo operar y me pasó a pancreatitis. No puedo ni imaginar lo doloroso que debe ser porque a mí no me ha pasado, pero me imagino que duele mucho. ¿Alguien más? Profe, pero es que hay que explicar que no es que la persona tenga 180 litros de agua dentro de su cuerpo. Se suman tanto pasar por los riñones, por la cantidad de veces que pasa, pero es poca, pues no van a tener 180 litros adentro. Exacto.
¿Alguna otra duda, comentario, algo que hayan anotado que les llamó la atención o de lo que vieron? Profe, por favor, mire una consultita sobre lo mismo que está diciendo nuestro compañero. Yo tengo la duda, si esos 180 litros, ¿a dónde están entonces? Van circulando constantemente. Sí, no es que Ah, tengamos 180 litros de agua realmente, es lo que circula. Se refiere a lo Las que veces que supongamos, circula. creo que nosotros, ¿cuántos litros de agua tenemos en el cuerpo total? Que eso supongamos que tenemos 5 litros. Esos 5 litros dan vuelta todo el día pasan por el riñón. Entonces, por eso es que el riñón mide esa cantidad de agua. Porque el agua pasa todo el rato. Esos 5 litros recorren todo el momento el riñón. Ya, piensen ustedes que si, por ejemplo, depende del peso también de la persona. Una persona que pesa, no sé, 80 kilos, en su cuerpo tiene un 70% aproximadamente de agua. O sea que son esos 7 por 8, 56, tiene aproximadamente Sí, profe. 36 litros de agua en su cuerpo, aunque no lo parezca. Esa es la cantidad de agua que tiene el cuerpo. Ahora, un niño obviamente tiene menos cantidad de agua porque va en proporción. Por eso se dice que tiene un 70% aprox de agua, pero depende de la estatura, ¿cierto? Del peso de la persona. Todo eso influye. Lo que pasa es que no se toma en cuenta, por ejemplo, que el mayor órgano que tenemos nosotros es la piel, y la piel tiene mucha agua. Tenemos agua en todas partes. Justamente, todas nuestras células están formadas de agua, en la forma en la que se puede producir también el medio para que estén los organelos y se produzcan todas las otras funciones que realizan. Pero ahí pueden sacar ustedes su porcentaje de agua con su peso y aproximadamente el 70%, ahí calculan qué porcentaje de agua tienen ustedes en su cuerpo. Moisés. Profe, ¿por qué decía que nosotros veníamos de nuestro descendiente del agua? ¿Cómo? ¿En una parte o no? Que parece que escuché en el video que decía que tenemos la mayor parte de nuestro cuerpo con agua, ¿cierto? Porque nuestro descendiente, ¿hay que esa parte? Ya, lo que pasa es que nosotros, la evolución siempre la asociamos a los monos, ¿cierto? Pero nosotros venimos del agua, la evolución se produce así, pasamos del agua al medio terrestre. Entonces, obviamente, nuestra historia hacia atrás, ¿cierto?, de evolución, nos remonta a nosotros al agua, como primer hábitat. Y después fuimos evolucionando, hasta que pasamos a la tierra, ¿cierto? Y obviamente ya no vivimos en el agua, ¿cierto? Respiramos, tenemos nuestros pulmones y todo, pero sí en algún momento nosotros tuvimos un pasado más acuático que terrestre. No formalmente la especie humana. No tenía idea de eso. ¿Sí? Eso sí que me sorprendió, profe, porque yo ya está bien del mono, ya estamos claros en eso. Pero ahora que vengamos del agua, Lo que pasa es que la evolución no es lineal. Siempre se piensa que es lineal porque uno ve esta imagen, ¿cierto?, de los monos que van evolucionando, los Homo sapiens, no. Pero la evolución es algo que es ramificado. Si nosotros empezamos a indagar en nuestra genética y a comparar, por ejemplo, no sé, con una mosca tu ADN, te das cuenta que eres más del 90% familiar de una mosca de lo que tú crees. Porque más del 90% de tus genes presentan coincidencias. También se puede ver en el desarrollo embrionario, en los embriones de eso. Hay distintas ramas que estudian ahí la evolución. Y ese es un tema que igual van a abordar ustedes más adelante. Profe, yo le quería hacer una consultita. Diga. Sobre todo esa agua que se está diciendo de los 180 litros y nosotros cuando orinamos por parte que lo que botamos de los riñones es 1,5 litros. ¿Es de toda esa misma agua que nosotros logramos eliminar eso? Es la misma agua. Tú eliminas esos 2 litros aproximados, pero el resto se reabsorbe porque se utiliza en otros órganos, en las células, en tu cuerpo en general. Ah, ya, profe, gracias.
Ya. ¿Se resolvió la duda, parece? Me encanta que pregunten y que ustedes puedan también debatir al respecto, considerando que es una clase virtual y que es difícil que sea en una clase presencial, virtual mucho mejor. Así que los felicito por esa curiosidad. Ya. Como hablamos de hormonas, vamos a ahondar, ¿cierto?, en las hormonas. Y la hormona que está asociada a este sistema renal, ¿cierto? Y que tiene que ver con la regulación de la producción de orina en nuestro organismo, es la vasopresina, ¿ya? ¿Qué hace la vasopresina? Trata de retener, ¿cierto? O de promover, en cierto modo, la retención de agua desde los riñones, ¿ya? Es una hormona que se segrega por la hipófisis. ¿Se acuerdan que mencionamos la hipófisis cuando hablamos del sistema endocrino? Sí. Ya. Y es una hormona antidiurética, ¿ya? Entonces, mi cerebro, piensen ustedes, de hecho, vayan visualizando en su cerebro, ¿cierto? Cuando el cerebro nota que hay menos cantidad de líquido que está circulando en tu organismo, por ejemplo, en un día de calor, la hipófisis, ¿cierto?, que es ese órgano especializado, va a empezar a segregar más hormona antidiurética. ¿Por qué? Porque obviamente si pierdo agua porque estoy sudando, no va a querer perder agua también a través de los riñones. Entonces se produce la hormona antidiurética, la vasopresina, que hace que el riñón, ¿cierto?, economice en este recurso, ¿cierto?, y ahorre el agua, la intente retener, ¿ya? Por lo tanto, se va a elaborar menos orina, ¿ya? Entonces, si yo estoy haciendo ejercicio y sudo, ¿se han fijado que sucede eso? Que de hecho cuando estás haciendo ejercicio y sudas, ¿cierto?, vas menos al baño, porque estás perdiendo agua a través del sudor. Por lo tanto, en ese momento se está produciendo más vasopresina, que va a hacer que se, ¿cierto?, ahorre el agua y por lo menos se elabore menos orina, ¿ya? También pasa los días, obviamente, con exceso de calor, ¿cierto? Entonces es un mecanismo de respuesta y de defensa para no deshidratarnos. ¿Se entendió? Moisés. Profe, Ujú. la vasopresina que dice usted entonces es como una llave de paso, Justamente. o sea, viendo las grandes rasgos. Está Se súper bien. cierra cuando estamos haciendo ejercicio y se abre cuando no, pues ya, muy bien. Claro, cuando detecta el cuerpo que estoy perdiendo mucha agua, obviamente le avisa a mi cerebro, la hipófisis dice ya, hay que producir vasopresina, produce vasopresina y obviamente se inhibe, ¿cierto?, la producción de agua, la eliminación de la orina. Una consulta, profe, a lo mejor no tiene nada que ver con esto, pero, por ejemplo, la persona que, que toma mucha cerveza o está tomando cerveza, ¿por qué dan esas ganas de ir al baño a cada rato? ¿Qué Ya, tiene la cerveza porque uno puede tomar agua y no va a cada rato al baño? Ya, lo que pasa es que la cerveza de por sí es diurética, ¿ya? Entonces por eso te genera esas ganas de ir al baño. Y piensa tú, ¿de qué está hecha mayormente la cerveza? De cebada. De cebada. ¿Ya? ¿Y con qué la hacen? ¿Qué le da el sabor característico? Porque se dice mucho, ya en Valdivia las cervezas son súper buenas, es por su... Siempre dicen, pero es por... ¿Será igual que la del norte? Que lleva levadura. El agua. El agua, pues. ¿Qué tiene mucho la cerveza? Agua. Pues. Entonces, obviamente estoy tomando una cantidad de agua muy grande y por eso también mi organismo responde y elimina el exceso de agua.
hasta cierto punto uno tolera la cerveza, pero después ya tú empiezas a eliminar, eliminar, eliminar. Y súmale a eso que también, como obviamente tiene alcohol, lo que hace también es actuar sobre tu sistema nervioso. Por lo tanto, después ya aguantarse las ganas, ¿cierto? Tu cerebro ya no está mandando las señales correctas. Ahí hay muchos sistemas que están siempre en juego, entonces no se debe solo a un sistema. Se les relaja mucho el cuerpo. Moisés. Profe, mire una consulta para anotarlo aquí nomás. Entonces, mucha vasopresina, vamos menos al baño. Menos vasopresina, vamos más al baño. Una cosa así para tenerlo más o menos claro, ¿no? Una cosa así, justamente. Y va a depender también de los estímulos externos. Ya, si hace mucho calor, obviamente, y sudo mucho, mi riñón, mi cerebro le va a decir a la hipófisis, oye, no liberes tanta o sea, que no liberes tanta orina. Entonces, ¿qué hace? Se aumenta la vasopresina. Ah, ya, muy bien, vale. Gracias. ¿Alguien más? ¿Moisés? No, profe, se queda pegada la mano. Pensé que la habían levantado de nuevo. Ya. Vamos a seguir entonces. ¿Todos entendieron esto, cierto? Somos tantos, yo espero que tengan la conciencia de preguntar si no entienden. Ya. Vamos a aplicar entonces lo que aprendimos. Aquí hay 3 preguntas. Léanlas, respóndanlas y las vamos a analizar en conjunto. Pero léanlas con calma, dense unos 60, un minutito para cada pregunta, ¿ya? O sea, 3 minutos en total. Así es buena la clase, profe. Profe, veo la 3, la 4 y la 5 nomás. Sí, son esas 3. Ya, muy bien. Sí, porque la 1, 2 la hicimos la clase pasada. Ah, ya. Ya. Vamos a empezar entonces. ¿Alcanzaron todos a responder o a analizar? Sí, profe. Ya, Moisés está listo.
Démosle entonces. 3. Dice, según sus conocimientos, ¿por qué una mujer embarazada orina con mayor frecuencia? A. Porque el útero está cerca de la vejiga. ¿Qué más cree que es la A? No le dejo profe. Perfecto, ¿cierto? Es más estructural que nada. Súper. Es la A. La 4 dice, ¿qué ocurre en el cuerpo cuando hay poca agua circulando? A. Se orina menos. B. Se orina más. C. Se orina lo mismo. D. No se orina. La A también. Perfecto. Es la 5 dice, ¿cuál es el sistema encargado de regular los niveles de líquido en el organismo? Sistema renal. Renal. La D, profe. ¿Todos están de acuerdo en que es la D? La D, sí. Ya. Porque la C no sé qué dice, pero dice algo, pero es la D. La C dice inmune. Ya, la C no es. No, Pero es la D. ustedes, dice, ¿cuál es el sistema encargado de regular los niveles de líquido en el organismo? Es el renal de los riñones. Ya, pero el sistema Entonces, renal lo que hace es filtrar la sangre. endocrino. Eso, yo igual puse eso, endocrino. Claro, porque yo me fui abajo, como estábamos pasando recién esa materia, pensé que era esta cosa, pero endocrino es... Ya, acuérdense que es el que envía las señales desde la hipófisis para indicarnos si es necesario producir vasopresina o no cuando hay poca o más agua circulante. ¿Ya? Ahí tenía trampita esa pregunta. Ya. Sí. Márquela, profe. Déjela marcadita, por favor. Sí, la diapo que viene las tiene marcadas. Ahí está la respuesta. Ya. Y esto, yo creo que ya es algo que ustedes manejan. Lo vamos a dejar como un repaso para ustedes. Son 5 preguntas. Respóndanlas, porque las respuestas las van a pillar igual en la diapositiva, pero la idea es que hagan el ejercicio ustedes. ¿Ya? Así que les voy a dejar las preguntas, las respuestas para que después ustedes comparen. Y al final les dejo un videíto recomendado, que es también del canal que les mencioné en la clase pasada, que me interesa mucho y que tiene videos súper buenos, así que está recomendadísimo. ¿Quedó alguna duda? No alcancé a notar las preguntas. ¿Quieres tomarle una fotito a las preguntas? Sí, pues póngala, profe. Por favor, profe. Ya. Ahí están. Esas son. Esas son. 1, 2, 3, 4, 5. Gracias, profe. Bueno. Gracias, profe. Buenas noches. Ya, denme un segundito, voy a detener la grabación. Pasamos.